El ascenso de la ultraderecha en Europa en las últimas décadas ha sido alarmante. Este fenómeno, que recuerda los oscuros tiempos del fascismo y el nazismo en los años 30, no es casualidad ni producto de una mera coincidencia. Como señaló León Trotsky, el fascismo levanta cabeza sobre los hombros del reformismo. Esta cita encapsula la realidad de cómo las políticas reformistas socialdemócratas y las crisis capitalistas han allanado el camino para el resurgimiento de ideologías reaccionarias. A continuación, analizaremos en profundidad el avance de la ultraderecha en las últimas elecciones europeas, respaldándonos en cifras y examinando las causas subyacentes. El proyecto europeo de la Unión Europea está ahora plagado de desigualdad, empobrecimiento y militarismo. La crisis de los partidos tradicionales, tanto conservadores como socialdemócratas, ha dejado un vacío que la ultraderecha ha sabido llenar con su retórica nacionalista y populista. A esto se suma la decadencia de la Unión Europea como potencia imperialista, evidenciada por los resultados en la guerra de Ucrania y la creciente inestabilidad económica. Las elecciones europeas del 9 de junio de 2024 han sido un punto de inflexión. En Francia, el Rassemblement National de Marine Le Pen obtuvo más del 30% de los votos, duplicando prácticamente al partido de Emmanuel Macron. En Italia, la coalición de Giorgia Meloni y Matteo Salvini logró una victoria contundente con 44%. En Alemania, Alternativa por Alemania, AfD, se consolidó como la segunda fuerza política con un 15.9% de los votos. En España, Vox experimentó un notable ascenso, posicionándose como la tercera fuerza política. Polonia y Hungría, los partidos ultraderechistas dominan el panorama político, manteniendo o aumentando su cuota de poder. La crisis económica del 2008 y las subsecuentes políticas de austeridad impuestas por la Unión Europea han tenido un impacto devastador en la clase trabajadora y las clases medias. La creciente precariedad, el desempleo y la falta de oportunidades han llevado a amplios sectores de la población a buscar respuestas en la ultraderecha, ya que la socialdemocracia y su formaciones más a la izquierda han estado al frente de recortes sociales, precariedad, apoyo al genocidio en Gaza, entre otras cosas. El aumento del militarismo y las leyes racistas y antidemocráticas han fomentado un clima de xenofobia y nacionalismo. La gestión de la crisis migratoria, con políticas cada vez más restrictivas y deshumanizantes, ha sido un caldo de cultivo perfecto para la propaganda ultraderechista, una vez más con la ayuda de la socialdemocracia, como por ejemplo en Alemania. Los partidos tradicionales, tanto conservadores como socialdemócratas, han perdido credibilidad debido a sus políticas inconsistentes y su incapacidad para responder a las necesidades de la población. Esto ha creado un terreno fértil para que la ultraderecha se presente como la alternativa, auténtica y valiente, frente a un establishment desacreditado. La guerra en Ucrania ha exacerbado las tensiones económicas y sociales en Europa. La dependencia energética, las sanciones y las repercusiones económicas han alimentado el descontento. La ultraderecha ha capitalizado este malestar, culpando a las élites globalistas y prometiendo una política exterior más nacionalista y autosuficiente. León Trotsky señaló que el fascismo levanta cabeza sobre los hombros del reformismo. Esto se refiere a cómo las políticas reformistas, que no abordan las causas profundas de la crisis capitalista, terminan preparando el terreno para el ascenso del fascismo. En Europa, la incapacidad de los partidos socialdemócratas y de izquierda para implementar una política proletaria, así como plegarse a los intereses del imperialismo norteamericano y de la OTAN, ha desilusionado a amplios sectores de la clase media y también en una parte atrasada de los trabajadores, empujándolos hacia la ultraderecha. Las cifras de las últimas elecciones reflejan la crisis de la democracia parlamentaria burguesa. La reacción se prepara para deshacerse de las instituciones burguesas ante la creciente amenaza del descontento y movilización de la clase trabajadora y la juventud. La lucha contra la ultraderecha no puede limitarse a las urnas. Es necesario un movimiento revolucionario que desafíe el sistema capitalista y construya una alternativa genuinamente socialista. Este movimiento debe basarse en la movilización popular y la acción directa, y no en la mera participación en las instituciones burguesas. Solo la revolución encabezada por la clase trabajadora puede vencer al fascismo.